Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política, como lo hacemos todos los martes. Estamos en vivo junto a Carolina Bechain, que aquí me acompaña. Buenas noches, Carolina. ¿Qué ¿Cómo tal, estás? Andrés? Buenas noches. Tratando de echarle un poquito de luz, ¿no?, a tanta noticia. Realmente, una semana que diríamos las últimas 2 semanas signadas y atravesadas por la política. Y en definitiva, lo que vimos en estas horas fue quizá un final de época o no, respecto de todo un proceso político. En el corto plazo, porque comenzó cuando el fiscal Luciani anunciaba un pedido de condena a la vicepresidente, y por otro lado, los hechos de estos días, mediante un gran, diríamos, una gran escenografía, lo que pasó el día que el presidente pidió un feriado nacional, donde se acusa inclusive a la prensa y a la justicia de mensajes de odio. En definitiva, esto nos pone sobre aviso respecto de la libertad de expresión, nos pone sobre aviso de cómo la República tiene que tener división de poderes, pero en definitiva, cómo la sociedad está recepcionando estos mensajes de un lado y del otro. Parece como que oficialismo y oposición en un gran proceso quizá también de desgaste camino al 2023. Nos olvidamos que hay un 7 o un 8% de inflación que se lleva puesto el bolsillo de todos los argentinos. De esto y mucho más vamos a hablar en esta hora de Alta Política. Está como invitada Inés Liendo para que hablemos de su mirada desde Juntos por el Cambio como dirigente del PRO. Vamos a ver un segundo bloque donde vamos a estar con el periodista Jorge Calvo, un hombre que sabe de política y en sus programas ha tenido interesantes columnas respecto de este tema. Vamos a hablar también del milagro, porque estamos hoy comenzando la novena y en épocas del milagro y tiempos del milagro, qué mejor que ponernos también bajo el amparo de nuestros patronos tutelares, el Señor y la Virgen del Milagro, donde ya hay muchísimos peregrinos que han partido desde los distintos lugares de nuestra provincia para llegar aquí el día 15 a rendir ese culto a nuestros santos patronos. Y por otro lado, libros que se presentan también con distintos temas. Vamos a hablar de lo que fue el ataque al regimiento de la Tablada. De esto y mucho más en esta hora de Alta Política. Maxikin, colchones y somiers. Sus placas de espuma de poliuretano y sus estructuras de resortes de acero garantizan durabilidad y confort, porque absorben los movimientos y brindan un descanso pleno sin interrupciones y sin igual. Su moderno proceso productivo avala tu colchón con garantía de fábrica. Maxikin, colchones y somiers, elegidos por la mitad más uno del país. Prestigio y calidad de exportación. Es un producto Sosoli. Parque Industrial de Salta. Y ahora sí, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Inés? Gracias por estar aquí. No, por favor. Te anunciaba como dirigente del PRO y del espacio de Juntos por el Cambio. Has tenido en estos días algunas manifestaciones muy concretas respecto de lo que ha pasado. Me parecía interesante cómo recepcionaste en estas horas en el pueblo de Salta lo que sucede, si es parte o no de un gran proceso político donde puede haber o no cierto acting también, y donde la sociedad quizás está esperando una agenda de proyectos, de programas que tengan que ver más con sacar este país adelante que con la cuestión de si la presidente se somete o no al arbitrio de la justicia. Bueno, yo creo que lo que pasó la otra noche, creo que fue el jueves a la noche, nos sorprendió a todos, nos impactó a todos. Yo estaba viendo las noticias con mi familia, con mi madre, mi padre y un hermano, y todos nos sorprendimos. ¿Qué es un arma eso? ¿Qué fue lo que pasó? Y ahí ya empiezan los titulares. Y creo que la primera reacción fue de susto de que ocurra algo así en democracia. Quizá algunos decían, bueno, es bastante lógico que pase porque se está incitando al enfrentamiento, a la confrontación social, a la confrontación entre un grupo de militantes fanáticos, te diría, con el resto de los vecinos. Claro. Entonces era algo que uno medio lo sentía en el aire.
Ahora, más allá del hecho puntual, que yo creo que lo que tenemos que exigir como ciudadanos es que se busque justicia o que se busque la verdad, que se sepa qué fue lo que pasó. Porque ahora tenemos una persona detenida, su pareja detenida, sí, el celular formateado, que no tenemos la información, sí, no sabemos... Ahora no es poco, no es de casualidad, ¿no? Que la custodia estaba a cargo también de la Policía Federal y el celular termina formateado, ¿no? Eso también llama mucho la atención. Son todas esas cosas que cuando uno lo empieza a escuchar, a ver, yo de hecho ayer también lo posteé en mis redes, otra vez sopa, porque me hace acordar a otras causas, me hace acordar a otros casos donde, cito, Nisman, AMIA, lo que pasó con el secretario de Cristina Fernández de Kirchner, que apareció muerto en su casa en Santa Cruz. Son todas esas causas que nunca se supo qué pasó. Entonces creo que como ciudadanos y como dirigentes políticos también, tenemos que empezar a exigir que se sepa la verdad y empezar a discutir a partir de la verdad. Yo mandé un tuit contestándole a Grabois, porque Grabois puso, la salvó Dios, ahora la tenemos que salvar nosotros. Claro. Entonces, mi respuesta inmediata fue, arrancó el operativo para buscar que Cristina no vaya presa. Y ahí es donde la prensa o los medios en realidad salieron a pegarme de repudiable mi comentario. Y te digo que el 99% de los seguidores y de la gente que me crucé en la calle me dijo, coincido que viene ese operativo. Después del anuncio del presidente de decir por cadena nacional, acá la culpa la tienen los medios y la justicia y la oposición, ¿no? Es una cosa de locos, ¿no? Decir, bueno, me parece que era un momento más bien propicio para haber generado o tratar de lograr un encuentro entre los argentinos y no generar más grieta. Yo tengo algunas imágenes cuando dicen que la Donda ha querido sacar una ley como salió en Venezuela, ¿no? Respecto de los odiadores. Creo que hay algunas imágenes, señor director, que nos muestran, ¿no? Allí, fíjate, odio, ¿no? Dice, por robarse las vacunas. El tema de los jubilados. Fíjate que allá a la derecha, ¿te acordás? Era la ministra Frederick, dice liberación de violadores. Bueno, claro, esta es la, digamos... aparece Baradel cuando... Digo, en la época de Macri no había, parece, problemas docentes y ahora es como una gran contradicción, ¿no? Sacaba los paros y ahora parece que estuviera todo bien. Y hay otro, señor director, creo que hay otras imágenes también, que fueron las que fueron muy notorias, ¿no? Estos afiches donde el kirchnerismo se ensañó, diríamos, con muchos dirigentes políticos de distintos sectores, ¿no? Esto me parece muy paradigmático porque esto pareciera odio realmente genuino, ¿no? Muy fuerte. Y por otro lado, que acá no tenemos la imagen, no nos olvidemos lo que está pasando en Villa Mascardi, los incendios de parques nacionales, la toma de las tierras del ejército, de propiedad privada también. Es decir, la cristalina de Diego Frutos, ¿no? Es decir, y nadie dice nada, ¿no? Entonces, ¿cómo se le llama a eso, ¿no? Es que acá hay algo que yo creo que la sociedad se está empezando a dar cuenta. El primero que banaliza el hecho que ocurrió los otros días fue el presidente cuando declara un feriado por cadena nacional, saca el decreto, y el artículo 1 del decreto lo que dice es, el feriado nacional es para que el pueblo salga a la calle a manifestarse. A ver, ¿cuál es el mensaje que está dando el presidente? Que politizó un hecho de violencia. Que puede trasladarse a violencia institucional si esta persona, que para mí es una persona desequilibrada, ha buscado el homicidio de Cristina, no por ser Cristina, sino por ser la vicepresidenta. Bueno, eso habrá que analizarlo. Ahora, ellos lo que están haciendo, porque las imágenes que vos mostrabas son muy significativas de lo que ellos entienden que es la oposición. La oposición, ahí veíamos las fotos, pero nosotros tuvimos a Eve Bonafini diciendo que había que matar a la hija de Mauricio Macri, que había que salir a quemar los campos, a romper los silobolsas. Todo. Recordemos Mayra Mendoza prendiendo fuego un muñeco de los hijos de Cristina
de la dueña del diario Clarín, Cristina Herrera de Noble. Es decir, cuando los han la perseguida perseguido. con los 2 hijos, ¿no? Bueno, es decir, la misma Donda escupiendo un jubilado, un video también, que hasta hoy causa... Ellos tienen muchos episodios de odio. Ahora, cuando ellos quieren instalar el discurso del odio y sacar una ley que por suerte han dado marcha atrás, y creo que en parte es porque la oposición se ha plantado, no solamente Juntos por el Cambio, la oposición se ha plantado. Ellos cuando hablan del discurso del odio, el metamensaje que le están diciendo es, nosotros queremos un pensamiento único. Y cuando vos te salís del pensamiento único, te voy a señalar con el dedo de odiador, de negacionista, de neoliberal, o de todos esos antiderechos, o antiderecho, machirulo. Ellos están, pero para apodos son muy creativos. Lo que nosotros tenemos que estar atentos, y es un poco lo que yo trato de transmitirle siempre a la juventud, el sábado tuvimos un congreso de jóvenes, nosotros tenemos que defender siempre la verdad y defender nuestras ideas y no achicarnos. Lo que a mí me pasó con ese tuit o con ese posteo que salió a un medio muy conocido de acá en Salta a tacharme de repudiable, demuestra eso, que nos quieren de rodillas, que nos quieren repitiendo lo que ellos necesitan que nosotros digamos. Y nosotros no podemos convalidar eso. Queremos que se busque la verdad, repudiamos el hecho, pero no queremos que esto se transforme en un acto político, que es lo que está pasando hoy. Un senador del Frente de Todos pide que se deje en suspenso, que se suspenda la causa. El senador Mayans de Formosa. Evidentemente lo que están buscando es la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner. Y nosotros estamos acá justamente para que ella cumpla la ley. Y si ha cometido un delito, pague por eso. En definitiva, Inés, digo, ¿hay un fin de época o no con el kirchnerismo respecto de estos manotazos de ahogado? Donde se alude justamente a situaciones de violencia como la que hemos vivido, para zafar de la justicia. Es como decir, no me queda otra que intimidar a la sociedad, intimidar a los periodistas. Es que están siendo muy burdos. Creo que la retórica de ellos ya es un producto que está consumido. Y creo que la juventud es la que es más reaccionaria. Porque no tiene miedo a no ser políticamente correcto, y te lo dice, y vimos los memes. Automáticamente cuando pasó el hecho hubo una catarata de memes. Hubo uno que encima que me parecía muy real, dijo, si es cierto y la gente no te cree, algo mal hiciste. Y creo que eso es un poco lo que define lo que está pasando en la sociedad, que nadie lo cree. En esto que está pasando, Inés, en la sociedad, y en esto de que la juventud también quiere ponerle un fin a todo lo anterior y buscar algo nuevo, ¿cómo se planta Juntos por el Cambio para decirles a los jóvenes, a los adultos, a los jubilados que están hartos de también ser siempre el flexible de todos los ajustes, decirles somos el cambio, venimos a mejorar, y no que piensen directamente en Milei, como hoy es la figura que más crece entre los jóvenes, entre la gente que ya está cansada de la política de la vieja data, ¿no? Yo creo que la primera tarea que tenemos que hacer como dirigentes de quizá espacios que vienen en la construcción es empezar a hablar con la verdad y salir de lo que hay que decir. Recién hablábamos un poco fuera del aire. ¿Por qué no se acompañó? Si es lo que tiene que hacer. ¿Por qué lo tiene que hacer? ¿Por qué no tiene que estar acá de plantarse y decir la verdad? Y creo que los datos son muy útiles para esto. El otro día fue noticia que Massa ajustó, no solamente en educación, sino también en lo que es todo el plano de discapacidad. Sí, lo hemos... el mismo educación, día, salud y discapacidad. Ustedes lo mostraron en este programa. En el mismo día, el Ministerio de Medio Ambiente o de Ambiente gastó 18 millones de pesos en medialunas y sanguchitos de migas. Entonces, esos datos, cuando un jubilado dice no me alcanza para comprar mis remedios, no llego a fin de mes, me recortan en educación, me recortan en lo que es discapacidad, cuando vos le empezás a mostrar cuál es la política del gobierno, ya es tan paradigmático, es tan dato, duro. no relato, es información, no es odio. Yo creo que es dato, no relato. Claro. No, y salir un poco del fanatismo. O el dato mata el relato. Sí, obviamente no creerte más el relato, porque ya el relato está agotado. El odio, lo que recién mencionabas, el amor vence al odio. Acá no es una cuestión de odio, es una cuestión de legalidad. Si usted ha incumplido la ley y se ha robado el dinero de los jubilados, de los alumnos, de los productores, de los que están trabajando, de los que no consiguen empleo, de los que viven de un subsidio, de los que viven de asignaciones,
ese dinero... Bueno, el día antes de todo lo que pasó se estaba conociendo la fortuna de Máximo Kirchner, ¿no? Dibujadísima, además. Pero ya era preocupante. Ya era preocupante, lo dibujado ya era malo. El día anterior también se conoció el ajuste. Entonces todo esto que pasa y que obviamente concentra la atención nos termina tapando de lo importante que es la agenda de la gente verdaderamente. Por eso dije en mi columna, digo, todo esto tapa quizá que hay 7% de inflación por mes y que la gente no llega ni al día 10 a pagar una canasta hoy de alimentos que está muy por encima de y que más de la mitad de los chicos sí. son pobres, sí. y que más de la mitad de los chicos que salen del colegio no saben comprender textos. Y que no terminan el colegio el 50%. No son, y que cada vez va a ser peor porque se avanza más en que no repitan y en no estigmatizar a un chico que va a la escuela, en no exigirle más. Por eso quizá la sociedad que espera una oposición más seria, no digo una oposición que tire piedras al Congreso, yo creo que nadie quiere esa oposición, pero sí quiere una oposición que no agache la cabeza ante cualquier, digamos, avance del oficialismo, porque el oficialismo viene haciendo las cosas mal, tiene números que son alarmantes, yo creo, y no es porque sea del PRO, pero a la gestión de Mauricio Macri, por mucho menos, ya se le estaba pidiendo la renuncia, el club del helicóptero. Sí, tal cual. Creo que hay que tener un poco más de seriedad como sociedad, como dirigencia, y cuando uno está en la oposición. Y en esa seriedad hay que plantar los debates donde es el seno para eso, que es el Congreso. Y creo que esta ley de odio, una imitación burda de lo que hay en Venezuela. Sí, que no es casual. Que no es Ellos casual. van imitando, van paso a paso cómo fue el camino de Venezuela. Creo que a nosotros nos salvan varios recordarle factores, a la teleaudiencia que hay más de 5 millones de inmigrantes, ¿no?, venezolanos que salieron de Venezuela. Sí, 6 millones en realidad 6 millones, se fueron de Venezuela. Sí. Bueno, hoy hay mucha gente de Venezuela que elige irse de Argentina y buscar mejor suerte en otro país. Eso también es una realidad. Pero bueno, creo que el mensaje es, hay una sociedad madura, hay una sociedad que está exigiendo que la oposición esté a la altura de las circunstancias. Me parece que eso es bueno, porque muchos de los cambios que nosotros queremos hacer como Juntos por el Cambio, cuando seamos gobierno, vamos a necesitar el acompañamiento de la sociedad. No se puede hacer de prepo, no se puede hacer sin consultar, no se puede hacer sin tener el apoyo. Así que creo que estos episodios donde la sociedad reacciona, donde la sociedad ya no se come el verso, donde está esperando que haya algo superior, algo que levante la vara, sobre todo de la dirigencia, de recién mencionadas, de la vieja política, creo que es algo que tenemos que escuchar, estar atentos y acompañar el cambio de la sociedad. Muchas gracias, Inés. Levantemos la vara. Creo que eso es un buen mensaje. Gracias. ¿Cómo levantamos la vara? Muchas gracias. No, por favor, un placer estar acá. No, vamos a ir a un pequeño corte. Ya está aquí Jorge Calvo, periodista de Nota, como para que podamos reflexionar respecto de este tema que hoy tiene a toda la sociedad argentina en vilo. ¿Tenés que hacer algún trámite? ¿Necesitas asesoramiento para resolver algún problema de familia o vecinal? ¿Sufriste un siniestro vial? ¿Estás atravesando alguna situación de violencia de género? En el Consejo Deliberante encontrás asesoramiento gratuito para acompañarte. Conoce más ingresando a nuestra web cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Maxikin, colchones y somiers. Sus placas de espuma de poliuretano y sus estructuras de resortes de acero garantizan durabilidad y confort porque absorben los movimientos y brindan un descanso pleno sin interrupciones y sin igual. Su moderno proceso productivo avala tu colchón con garantía de fábrica. Maxikin, colchones y somiers, elegidos por la mitad más uno del país. Prestigio y calidad de exportación. Es un producto Sosoli. Parque Industrial de Salta. ¿Podés saber cuánto pagás y a dónde va tu contribución? Entrando a municipalidadsalta.gov.ar. Trabajamos para que el pago de los tributos municipales sea cada vez más ágil y transparente. Simplificar los trámites es ahorrar tiempo y recursos para todos. Municipalidad de Salta. Y continuamos con más Salta Política, como lo hacemos todos los martes. Estamos en vivo junto a Carolina Bechain,
Le quiero mandar un saludo a Javier Cornejo, que durante muchos años hizo la columna internacional y el martes que viene prometió estar de nuevo aquí. Jorge Calvo, muy buenas noches. Gracias por estar aquí en esta noche. Bueno, gracias a vos por la invitación. La verdad que creo que amerita una reflexión desde el periodismo, sobre todo, ¿no? Esto de que Telam haya puesto inclusive esa pistola con micrófono es una falta total de consideración hacia toda la prensa. Es como, eso es incitar también a la violencia y haber querido hoy impulsar. Acaba de decir Inés Liendo que no lo van a llevar adelante, pero pensaron en una ley, digamos, en clave kirchnerista para poder definir quién puede decir o no determinadas cosas. Bueno, es parte del melodrama y del teatro que tiene la Argentina hace tiempo y que Cristina lo sabe usar, ¿no? Ella sabe que a los argentinos les gusta eso. Entonces sabe usarlo. Hay una columna muy interesante que la gente la puede leer, escrita en The Economist, donde habla precisamente de esto que estoy diciendo, del melodrama, cómo le gusta al pueblo argentino el populismo. ¿Le gusta o se está hartando del populismo? Argentina, desde el año 1945, empezó a inoculársele el gen populista. Y por eso cada vez tiene graves traspiés, donde se vio que un pueblo que sabe que le va mal, que retrocede, elige a los mismos. Eso lo hemos tenido en forma secuencial en la Argentina, siempre. Entonces, de repente surgió dentro de esa melange del año 45 a esta parte, ¿no? Todos gobiernos justicialistas, peronistas, también hubo de otro signo político, pero la mayoría del tiempo la gobernó el peronismo y los resultados son los que estamos viendo hoy. Entonces hay que encontrar cuál es la razón de todo eso. Entonces, uno es el melodrama, otro el populismo y otra razón es la decadencia generalizada de la política argentina, ¿no? Entonces vamos a decir, bueno, quieren hacer una ley contra el odio. Claro. Nadie es culpable primero por lo que siente. Claro. En segundo lugar, las acciones de los hombres, internas de los hombres, están exentas de la autoridad de los magistrados. Claro. Entonces, lo que sí se puede legislar es cuáles son las consecuencias de mis emociones. Si yo odio a alguien, pero lo llevo internamente, es problema mío. Ahora, si ese odio lo exteriorizo y quiero matar a alguien, bueno, está para eso el Código Penal, claro, donde es punible la tentativa de homicidio y el propio homicidio, artículo 79 del Código. Así que no hay nada que elegir. Jorge, y en los años que llevamos de democracia, para ponerle un punto, uno dice, bueno, desde el 83 a esta parte, estuvo Alfonsín, estuvo Menem, Duhalde en el medio, ¿no? De la Rúa, sí, Kirchner, y uno dice, bueno, hoy 50% de pobreza, desocupación, la matriz energética quebrada. El gran problema, Andrés, comienza en no reconocer nuestros pecados capitales. La mentira es la regla y prácticamente no tiene excepción. Toda regla se dice que tiene una excepción, acá no. Si vamos a hablar de odiadores en la Argentina, recordemos que el complejo electoral que traía Néstor Kirchner, que llegó a la presidencia con el 22% de los votos, lo que en un sistema democrático es altamente preocupante porque quiere decir que el 78% no lo votó. Y de ese 22%, el 9% era de él, el resto se lo prestó Duhalde. Ese complejo electoral que llevaba sobre sus espaldas hizo que el señor diga, bueno, ahora voy a construir poder. Y para construir poder hay que, vos sos politólogo. Sí, sí. ¿Cuáles son las formas de construir poder? Elegir al enemigo fue la forma que eligió el kirchnerismo. Pero está dentro de la psicología del socialismo y del comunismo. Sí. Elijo a alguien, le pego a alguien y saco el rédito político. Me gustaría compartir con vos, Jorge, señor director, hay un pequeño video del pacto entre Néstor Kirchner y Horacio Berbisky, es muy cortito, pero nos pone un poco en situación respecto de lo que está contando Jorge Calvo.
cómo hizo el kirchnerismo para evitar, entre otras cosas, que hoy Cristina, hace ya mucho tiempo, se someta al arbitrio de la justicia. ¿Lo podemos poner, por favor? ¿Querés saber por qué Cristina no va presa? Lo cuenta el libro El Pacto. Como en el 2003, Néstor Kirchner fue elegido presidente con tan solo el 22% de los votos, hizo un acuerdo, un pacto, con Horacio Verbitsky, un ideólogo con origen en Montoneros. Verbitsky, que lo había acusado de corrupto desde Página 12, le ofrece su respaldo y a cambio le pide el manejo de la política de derechos humanos y la reapertura de los juicios por los hechos de los años 70, pero solo contra los militares. Kirchner le contestó: todo lo que ustedes piden hay que hacerlo, pero si no empezamos con la justicia, nada de lo demás sale. Nace el pacto de impunidad Kirchner-Verbitsky. Comienza con el ataque a la Corte Suprema de Justicia para desplazar a algunos de sus miembros hasta lograr la mayoría que reabriría los juicios llamados de lesa humanidad. En esos juicios, primero fueron por los militares, luego por los opositores políticos, sindicalistas, empresarios, jueces y hasta el mismo cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco. Después embisten contra la Cámara Federal de Casación Penal, el Consejo de la Magistratura, el órgano que nombra y remueve los jueces, y el Ministerio Público Fiscal. Allí designaron a 1.500 nuevos empleados. Armaron un sindicato propio y pusieron a más de 50 fiscales militantes del CELS de Verbitsky y de Justicia Legítima en cargos claves. El plan se encuentra en su etapa final. De vuelta en el poder, designaron fanáticos en la Oficina Anticorrupción, en la Inspección General de Justicia, en el Servicio Penitenciario y en la AFI. Pusieron a ex abogados de Cristina en la Cámara Federal y en la Comisión de Reforma del Poder Judicial. La remoción del Procurador General es el paso definitivo para someter a la República y nuestras libertades a este nefasto grupo. Los corruptos que se aliaron con la ultraizquierda para no ser juzgados nunca por robarse el país. Difundilo. Este libro, que la verdad que tiene un documento fantástico, nos muestra cómo es la matriz del kirchnerismo, en pocas palabras, ¿no? Cuando asumió Néstor Kirchner el año 2003, empezó esa confrontación. Necesitaba construir poder, lo que dice ella y lo que dijimos acá hace un momento. Se peleó con los militares, se peleó con la iglesia, claro. Lo eligió a Bergoglio como el jefe de la oposición. En su momento lo odiaban a Bergoglio. Lo odiaban a Bergoglio y Bergoglio odiaba al kirchnerismo. Sí, sí, sí. Lo inexplicable es lo que pasó después, hasta el día de hoy, no sabemos qué pasó. Sí, ¿no? Sí. Se peleó con el campo, después vino la 125. Sí. Pero antes ya se había peleado Néstor Kirchner. Sí, sí. La ley de medios. 125 fue, después vino la ley de medios ya durante la época de Cristina. Sí, sí. Bueno, todos los sectores sociales, se peleó con los industriales. Sí, sí. Todos los sectores sociales fueron agredidos en forma sistemática por el gobierno que representa al Estado. Entonces, ¿quién puede hablar de odio? Eso es absurdo. Es más, acá no se trata de odio. El periodismo tiene que ser crítico. Si no es crítico el periodismo, ¿para qué le sirve a la sociedad? ¿Cuál es el rol que va a cumplir? No estoy hablando de opositor, porque el periodista no puede ser político. Claro, correcto. ¿Estamos? Entonces, estoy hablando de un periodismo crítico. Critico lo bueno y lo malo, porque hay crítica positiva y hay una crítica negativa. Bueno, acá en la Argentina no se tolera la crítica. ¿Y quiénes no toleran? Los que son antidemocráticos. Entonces, en la medida en que no aprendamos esa convivencia democrática, bueno, estamos arruinados. Porque además hay una cosa que es muy importante, Andrés. Ahora que vino este episodio de Cristina, que todos se sienten más democráticos que nadie, me interesaría mucho que haya coherencia. Porque yo no puedo decir, soy el presidente, hay que solidarizarse con la vicepresidenta de la Nación que sufrió un atentado. Me parece bárbaro. Sí, sí. Todo el mundo rechaza y condena enérgicamente la violencia. Nadie quiere eso, ¿no? Declara el feriado, ¿no?
Pero sin embargo, dice, vayan A mímela a manifestarse. la señora que ha sufrido el atentado, Sí. declaramos feriado para que ustedes hagan eso. Y además, vitoreen a la democracia, aplaudan la democracia, defiendan la democracia. Pero en el medio de eso los culpa a los periodistas y a la oposición. Pero antes de culparlos, no es coherente, ni él ni ninguno de los miembros de su gobierno, cuando apoyan a Venezuela, cuando apoyan a Cuba, Nicaragua, cuando hoy, no ¿no? votan Está pasando. en la ONU las resoluciones que van a favorecer el sistema sí. democrático Sí. y a condenar a los países que no lo son. Entonces, se llegó a pelear acá dentro del Mercosur, inclusive Sí, sí, por eso. cuando nuestro socio más importante había sido históricamente Brasil. Entonces, que no les gusta Bolsonaro por cuestiones ideológicas, entonces hay todo un problema económico detrás de una opción ideológica. Pero vos ¿no? fíjate que el mismo Mercosur quedó absolutamente detenido y está en Sí, terapia sí, intensiva intensiva. desde el momento en que asumió Alberto Fernández. O sea, se quiere ir a Uruguay, Sí, ya sí. les dijo, vamos a hacer un acuerdo con China afuera del Mercosur. Y esa es la realidad de la Argentina hoy. Carolina, Jorge, sí, preguntarle cómo se edifica una oposición en un contexto y en un escenario como este del cual hablamos, ¿no? Donde el relato kirchnerista, con adoctrinamientos en universidades, con gran parte de la justicia también en su poder, con asistencialismo permanente, con un empobrecimiento de la sociedad, claro que lo vemos hoy. ¿Cómo una oposición puede, rebatir todo esto cuando hoy están en el poder? La oposición, el oficialismo. La oposición, ¿cómo puede vencer al oficialismo cuando tienen una construcción del poder y también tienen el poder de turno? Bueno, ahí está el reto de la oposición, el gran desafío de la oposición, porque lamentablemente la Argentina está en una situación angustiante. Por un lado tenemos el oficialismo que estamos criticando y por el otro lado también tenemos una mala oposición. Ajá, correcto. Esa oposición que no supo ser opción en su momento, esa oposición que es vaga, esa oposición que todavía le falta madurez política para asumir los retos que significa conducir al país. O tener la capacidad de llevar adelante una agenda de los temas que la sociedad requiere. Y políticamente también ha tenido sus actos de picardía la oposición. Le ha tocado ser gobierno en su momento, estamos hablando de Juntos por el Cambio. Sí. Pero no voy a entrar en la historia de que ellos fracasaron, No, por que eso. ya lo sabemos. ¿Y cómo ves el futuro en ese sentido, que falta un año para que haya una elección a presidente? Y el futuro es triste, porque ¿qué le queda al argentino, al elector argentino, si tenemos dos falsas opciones? Por un lado, un kirchnerismo agotado, más populismo, más pobreza, más endeudamiento, menos libertad, menos capacidad de futuro, y por el otro lado una oposición tenue que no logra balancear nada y que es muy probable que, como ya pasó del 2015 al 2019, cuando la gente tiene esa ansiedad por el cambio no llegue y volvamos otra vez a lo mismo. ¿Y será una opción Javier Milei, que de alguna manera tuvo una mirada, inclusive con este episodio bastante interesante, su participación en el Congreso de la Nación? Fue lo más inteligente que le escuché decir a Milei desde que Milei es Milei en los medios. Por eso, digo, tuvo una actitud Él dijo, distinta. no hubo feriado para la Embajada de Israel, no hubo feriado para la AMIA, no hubo feriado en la masacre de Once, no hubo feriado con Nisman. Con Nisman, y acá están, no son democráticos. Me parece que Fue es muy una mirada interesante muy, lo de muy Milei, interesante, sí, muy interesante. pero además real. Sí. Ahora Milei no te puede comprar con un discurso, porque a Milei vos tenés que verlo en su integralidad. Están con trabajando sus fortalezas ya, ¿no? Pero y con sus sí, sí. debilidades. Pero aparece como una opción interesante en el medio, digamos, de esto que vos decís, oposición, oficialismo, sin asumir la responsabilidad de una agenda de temas que la sociedad requiere, aparece un Milei. Hoy las encuestas se nota también, ¿no? A mí me encanta Milei en la medida en que aprenda a hacer el trabajo legislativo, que es para lo que la gente lo votó. Ahora, si me dicen Milei de presidente, ¿cómo podría gobernar Milei? Yo quiero que alguien me en cuente. este contexto, decís, A ver. en la realidad de la En este Argentina. contexto, con un país y con un electorado como es la Argentina, ¿cuánto tiempo puede durar Milei? ¿Quién respalda a Milei? ¿Qué organización o estructura política tiene Milei? Si a Juntos por el Cambio
le faltó eso. Imaginemos lo que le puede faltar a Milei. Además, a Milei lo escuchamos siempre hablar de economía. Sí, sí. Y la En opción temas de políticos él unificarse. fracasó y cada vez que abrió la boca le fue mal. Interesante hablar ¿No? con Jorge Sí, Calvo. la verdad, ¿no? Pero ¿no ves una posibilidad, Jorge, de unificar a Milei Juntos por el Cambio, o hay mucho No. egoísmo y mucho personalismo? No es que no lo vea en yo, en sino ambos? que la propia posibilidad esa la canceló Milei cuando él dijo: yo no iría jamás a Juntos por el Cambio. Pero en dijo todo que caso, que Juntos venga venga- Macri, que venga para que arriba. al único que le importa a él es Macri. Que venga Macri a participar de mi espacio. ¿Cuánto le costó a Juntos por el Cambio construir Construir esta la imagen, opción? ¿no? Claro. Sí, Son sí, tres muchísimo, socios, sí, sí. el ARI, Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica sí. y el PRO. Sí. Cada uno dio algo a esa sociedad. ¿Cómo ves al radicalismo en este contexto donde aparecen un poco con muchas ínfulas, se podría decir? Aparece un Manes, un Morales, Bueno, aparece el Lustó. radicalismo tiene gente, tiene estructura. Hay un hombre muy interesante que es el ex gobernador de la provincia de Mendoza, Cornejo. Cornejo. Manes es un hombre inteligente, talentoso, pero lo prefiero yo como profesional de la ciencia médica antes que como De las político. neurociencias. De las neurociencias. Me parece que como político no está y le falta. Más para lidiar con un escenario. ¿Se quedará político. el radicalismo dentro de Juntos por el Cambio? El radicalismo le fue bien dentro de Juntos por el Cambio. Pues si vos lo pones solo al radicalismo, ¿por qué nacieron Juntos por el Cambio? Porque ningún partido puede ganar Podía hoy solo. solo una elección. ¿Dónde está el justicialismo? Dentro del Frente de Todos. Última consideración que quería compartir, Jorge, contigo respecto de todo esto, es ese sector del peronismo no kirchnerista que en la elección anterior quiso ser una tercera fuerza, donde entre otros estaba Juan Manuel Urtubey, estaba... La tercera vía. Tercera vía, digamos, ¿no? Donde hoy hay hombres que se los ve con mucho diálogo, como Joaquín de la Torre, que es senador en la provincia de Buenos Aires, el mismo Frigerio en la provincia de Entre Ríos, que supuestamente va a ser candidato a gobernador en esa provincia. ¿No crees que a lo mejor ese sector, que a lo mejor está hoy quieto, dormido, que no tiene quizá mucha representatividad, pero que existe, no será parte de esa necesidad de formar, con un Pichetto también, ¿no? Entre otros, ese sector que lo ayude a Juntos por el Cambio a la gobernabilidad que no tuvo Macri? Es que justamente nace Alternativa Federal porque hay una polarización. Esa es la razón de su existencia. Si no hubiera polarización, no se hablará de la tercera vía. Pero digo, Entonces, en esta instancia ahora, ¿no? Como puede ser, posibilidad. vos sabés que en política todo puede Todo es ser. posible, sí, sí, sí. Entonces, acá necesitamos que alguien construya una nueva alternativa electoral para la Argentina, que no se agote en la polarización del Frente de Todos o de Juntos por el Cambio. Pero esa polarización nos, además de ser triste, nos muestra la decadencia, La decadencia, argentina. comparto. Esa degradación permanentemente del arco político y del electorado argentino en su consecuencia. Por eso es importante una tercera vía, pero bien explotada, con gente que sea creíble. Yo me dije a Urtubey, sentado ahí, que lo que vos hiciste fue algo increíble, el único que quedó fue él. Sí, ¿Cómo podías hacer vos una tercera vía Sí, con sí. Massa? Claro, bueno, hay que reconocerle a Juan Urtubey que fue fiel a ese armado, y el que se fue Y el único Massa. que se quedó. Y Massa traicionó ese armado y se fue a darle fue el el primero apoyo en irse. a los Kirchner. Una vez más. Una vez más, digamos. Ahora dice que tiene la bala de plata. Si supuestamente hace milagros, va a ser candidato. Pero podría ser una tercera vía con Milei también. Toda la gente... Pero no Massa. ¿o sí? No, Massa Massa por no. eso digo. Massa no existe. Además, Massa Correcto. está dentro. Del Frente de Todos. Ya no tiene ni bala de plata, ni de plomo, ni de nada. Ya no Massa tiene salida de emergencia. No tiene carta. ¿No tiene? No tiene, creo yo. Pero acá todo el mundo se recicla. Yo un día polemizando en Twitter con Alberto Fernández creí que estaba muerto, políticamente hablando. Y sin embargo me demostró que llegó a la presidencia de la Nación. Así que desde esa Pobre, vez, pero va a pasar a la historia peor que de la Rúa, ¿no? Eso no cabe la menor duda, el peor presidente peor de de la historia. Jorge, como siempre, un placer hablar contigo. Para mí también. Para mí sos un hombre inteligente, un periodista
que sabe analizar y que además siempre estás muy munido de mucha información, así que felicitaciones. Te agradezco muchísimo la consideración y que me hayas traído a Alta Política. No, por favor, muchas gracias. Tengo que hacer algo alto. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa. Me dicen que está Felipe Medina, está la presentación también del libro que habla sobre lo que fue el ataque al regimiento de la Tablada. Así que de esto y mucho más en este próximo bloque de Alta Política. Maxikin, colchones y somiers. Sus placas de espuma de poliuretano y sus estructuras de resortes de acero garantizan durabilidad y confort porque absorben los movimientos y brindan un descanso pleno sin interrupciones y sin igual. Su moderno proceso productivo avala tu colchón con garantía de fábrica. Maxikin, colchones y somiers, elegidos por la mitad más uno del país. Prestigio y calidad de exportación. Es un producto Sosoli. Parque Industrial de Salta. Continuamos con más Alta Política y estoy con un amigo de la casa, un amigo de la vida, Felipe Medina. Felipe, muy buenas noches, gracias por estar aquí en el comienzo de la novena, este tiempo del milagro que es tan importante para todos los salteños. Así es, gracias por invitarme. Te pido disculpas de no haberte acompañado otro momento, que había tantos problemas eclesiales, pero ahora estamos hablando de algo lindo. Sí, estamos hablando de algo muy lindo porque refresca y renueva la vida de la iglesia. El milagro es un milagro, como lo dice su palabra. No se referencia solo a que se detuvieran los terremotos, sino algo mucho más profundo, que es el pacto de fidelidad, esta relación entre Dios y el pueblo de Salta. Como dice el himno, con amor buscando el amor de un pueblo. Es decir, existía una Salta dedicada al comercio, la feria del Sumaló era la más grande, y quizá la gente estaba muy metida en los problemas cotidianos, ¿no? Como aquel pasaje bíblico que decía, comamos y bebamos, que mañana moriremos, no nos importa nada. Y de golpe la naturaleza pegó un sacudón, típico en Salta, estábamos en zona sísmica, pero un terremoto muy grande que fue en el Cerro Colorado, creo, y de tal magnitud que destruyó la ciudad de Salta. Esto fue en la zona Metam, digamos, lo que era Talavera de Esteco, y terminó destruyendo Salta. Y esta situación provocó una reacción de la gente. Y el milagro para mí es ese, porque los terremotos tienen un periodo de tiempo y se detienen. La famosa falla. Sí, la falla que tenemos acá. Tampoco creo que Dios sea un castigador, es decir, te voy a sacudir, te voy a mandar miles de muertos para que reaccionen. No. Ese hecho provocó que la gente repiensa su relación con Dios. Entonces dijo, este pueblo había sido elegido por el obispo Victoria como un pueblo de gente creyente, para no solamente el comercio entre el Alto Perú y el Virreinato del Río de la Plata naciente, sino también un lugar de evangelización muy fuerte, ¿no? El destino de Salta. Por eso el Papa Juan Pablo II, cuando se iba, nos contaba Blanchud una vez, Monseñor Blanchud, justamente ayer hizo aniversario de su muerte, iba ya camino al aeropuerto y veía la multitud de gente y le dijo a Blanchud, Salta, la de la fe. Cuando pasó el tiempo y Blanchud, por el año 98, todavía estaba acá, visita Roma y lo visita al Papa, y cuando le explicó, bueno, se imagina que el Papa recibe al obispo, le dijo, soy de tal lugar, le mostró un mapa de la Argentina, y le dijo el Papa, usted es Salta, la de la fe. Salta, la de la fe. Sí. No, como identificando a la ciudad como una ciudad de fe. Ahora, este es el patrimonio intangible, espiritual que tenemos que cuidar, que es la fe del salteño. Yo soy salteño por adopción, igual que vos, claro. Pero uno se siente más salteño, me ha costado pelearme con
con algunos tucumanos que dicen, sos tucumano, y sí, es verdad. Claro, con pasa a mí, de origen tucumano también. Claro, pero digo, soy salteño, adopté de ser salteño y me adoptó la ciudad, la provincia, la gente, los amigos, y tiene un patrimonio intangible muy valioso que es el patrimonio de la fe. Y se renueva año a año este pacto de Dios y el pueblo, más allá de las conflictividades cotidianas que pueden haber en la vida social, en la vida política, incluso en la vida de la iglesia. Después de 2 años, digamos, vamos a vivir un milagro nuevo, abierto, ¿no? Y totalmente en un momento crítico de la vida argentina. Quiere decir que bueno, es una gran oportunidad también que desde la fe podamos encontrar también ese camino de la paz. Nosotros venimos rezando con fe desde el año, con esta novena, 1760, 262 años. Y este milagro se produjo hace exactamente 330 años, ¿no? 330. 330. El 13 de septiembre, que fue el primer terremoto, el grande, que destruyó la ciudad, destruyó la catedral, que en ese momento era la iglesia matriz, era la iglesia de los jesuitas. Sí, sí. Hoy hay un bar ahí en ese lugar. Sí. Y la gente encontró a la Virgen en señal de oración. Yo a veces lo cuento y se enojan algunos porque dicen, digo, esto era muy simple, paró el terremoto, se destruyó la iglesia, entró la gente, encontró la imagen tirada en el piso con las manos unidas, era una imagen articulable, toda blanquecina, por polvo, todo lo que pasó. Y estaba al pie del sagrario. ¿Cómo lee la gente ese hecho? La Virgen nos indica el camino es volver a Cristo por María y Cristo Eucaristía. Y después se sacó la cruz que estaba detrás, que era el regalo del obispo Victoria, que era como un legado para el pueblo salteño. Le dijeron, este Cristo se lo dejó de regalo para evangelizar. Que es nuestra historia de cómo llegó al puerto de Callao, ¿no? De cómo llega después a Salta. Un Cristo que estuvo casi 200 años, dicen, en Tarija. Ajá. ¿No? De hecho, en Tarija hay uno casi idéntico, pero en una iglesia bastante abandonada en Juntas, cerca de Patcaya. Y me impactó la foto, tomamos las medidas, todo. Y muy parecido a nuestro Cristo del Milagro. Puede haber sido hecho ahí o puede haber venido uno a Tarija y uno a Salta. Pero al otro lo olvidaron los tarijeños. Y pienso en esto, que el milagro para mí fue la lectura de fe que hace la gente. ¿Por dónde volvemos? ¿Cómo volvemos a Dios? ¿Qué hacemos con este pacto? Lo hacemos. Y volvemos a Dios a través de la oración, a la Eucaristía, a través de la Virgen. Y este es el hecho más prodigioso. Entonces, pienso también en un momento de tanto tembladeral en el país. Es un momento muy duro para la Argentina. No hemos medido todavía las consecuencias de este incidente que hubo en Buenos Aires, de la conflictividad que se generó a posteriori. Le he escuchado, ustedes hablaban de la estigmatización de los medios de prensa, ¿no? Como si fuesen los culpables. Como si fueran los culpables. He visto no sé si un afiche o algo de Telan con una pistola y un micrófono adelante. Un micrófono adelante. Patético. Sí, a mí me parece que no creo que la prensa, los medios de prensa, y tienen que ser jueces, no lo deben ser, pero no pueden callar. No pueden callar la verdad. Entonces, también me molesta, y quizá no sea estrictamente religioso lo que voy a decir, pero esta especie de fanatismo religioso hacia endiosar las personas, y entonces perdemos la visión objetiva de las cosas. Estamos en un país muy en crisis, con mucha pobreza, con mucha violencia, muy enfrentados, y hay gente que todavía sigue hablando de la bondad de una gestión, la anterior, que evidentemente no han solucionado los problemas de base. ¿La grieta se ha hecho más grande, Felipe? Creo que sí, creo que tenemos una grieta mucho más grande, que seguimos la lógica de amigo-enemigo. En un país eso es inadmisible. Va contra el espíritu de la nación. Porque más allá de las diferencias políticas o de visiones, creo que fomentar esta división, acrecentar más la grieta, manejarse con la lógica amigo-enemigo,
no hace más que dañar el espíritu de la nación, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos que salvar, sobre todo, que es lo que nos hace hermanos, miembros de una tierra, bajo un mismo símbolo, bajo una misma bandera. Entonces, alguna vez en este programa lo dijimos cuando eran los conflictos verdes, celestes, digo, ¿por qué no nos sentamos en una mesa y hablamos? Pero claro, si yo me siento y tengo escondido el arma debajo de la mesa, es difícil. No puedo dialogar. Me hace acordar un pasaje bíblico que estoy profundizando, cuando dice, el Salmo dice, cuando yo digo paz, ellos dicen guerra, ¿no? Y vienen con un lenguaje de paz y vienen armados para una guerra. Entonces, esta es la sensación que me da de cierto temor. ¿A dónde vamos, no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quién es capaz de aunar en este momento a la población y despertar a los que están dormidos? Porque hay gente que está aletargada, piensa que está todo bárbaro y que tenemos que seguir así, y creo que necesitamos un cambio profundo. Entonces, yo creo que el milagro puede ser una ocasión para que aunemos nuestro pedido por la paz, nuestro pedido por la patria y nuestro pedido por los que sufren, ¿no? Porque tanta gente sufriendo. Mucha gente sufriendo, no dan abasto los subsidios, ni nada va a alcanzar, los planes, nada alcanza y nada va a alcanzar. Felipe, el sector medio es el más complicado. Muchísimas gracias, porque realmente con mucha atención Carolina lo escuchaba, ¿no, Felipe? Cómo lograr sintetizar un momento de fe que vive nuestro pueblo, comenzando hoy por lo que es la novena, y al mismo tiempo, ¿no? Esta historia de amor, del amor de un pueblo, ¿no? Y con sus santos patronos. Así que, Felipe, la verdad que yo te escuchaba atentamente y algo lindo, ¿no? Como para poder recargarse de cosas buenas para lo que se viene. Que Tanto va a ser, que se habló de amor y odio, el verdadero amor, ¿no? Y que lo que va a ser, digamos, este año, el pacto de fidelidad. Que ojalá que todos los salteños lo podamos vivir, rezar y leer de tal manera. Así que, Felipe, muchas gracias. A mí me gustaría decirle a la gente que podemos retomar la oración por la patria. Sí, la estamos rezando en muchas parroquias. Sí. En San Lorenzo comenzamos este domingo pasado. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Sí, la verdad que muchísimas gracias. Gracias. Bueno, vamos a ir un pequeño corte, porque vamos a hablar del ataque a la tablada. Mira vos, algo que se presentó el libro anoche, así que vamos a ver qué es lo que nos cuentan sus autores. La minería atravesó un año récord a nivel nacional y Salta se encuentra entre las principales exportadoras. Los proyectos mineros distribuidos por la provincia hacen crecer la expectativa en la generación de los puestos de trabajo. Por eso, REMSA trabaja articuladamente con los sectores educativos. Entérate cómo. Sí, nosotros hemos visto el impacto de la demanda de la minería en todo lo que implica el trabajo de la universidad. En esto que entendemos es un eje de desarrollo de Salta, y no decimos nosotros, sino que está como número 1 en el Plan Estratégico 2030. Y claramente entendemos que el desarrollo futuro de los próximos años de Salta pasa por la minería. En ese punto hemos trabajado en diferentes áreas y trabajos e iniciativas. Una fue la creación del Instituto de Desarrollo de Minería Integral, con una diplomatura en gestión de minería integral que tiene muchísima demanda. Este instituto nuclea muchísimas profesiones que tienen que ver con la minería, porque no hay una profesión, si bien es cierto, hay algunas que son particularmente que trabajan en minería, como por ejemplo puede ser la geología o la ingeniería de minas. Continuamos con más Alta Política y voy a presentar a Eduardo Navascuez y a Gustavo Aguirre. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Anoche presentaron el libro Ataque al cuartel de la Tablada. Sí. Un episodio realmente que enlutó la vida democrática argentina y que muchos se olvidan. Sí, no recuerdan o muchos lo confunden cuando nosotros muchas veces decimos que estuvimos en la Tablada.
lo primero que nos dicen, pero ese fue rico, Zaineldin. Y no, fueron guerrilleros, guerrilleros del ERP y montoneros, que ellos se llamaban MTP, el Movimiento Todos por la Patria. Todos por la Patria. Que ahí estaba Puayjané, si no me... El cura. El cura Sí, Puayjané, tenía algo que era ver. parte de ese grupo. Sí. Comandados por Gorriarán Merlo, ¿no? ¿Ustedes eran soldados, eran oficiales, suboficiales? ¿Cómo? Soldados conscriptos, estábamos Era- haciendo el servicio militar obligatorio en esa época. Ajá. Les tocó estar digamos, en esa época. ¿Cómo llevaron adelante armar este libro? Ese libro nos salió de una charla de conscriptos, que hacía muchos años no nos veíamos, nos juntamos y decidimos tratar de que no quede en olvido el suceso de Tablada. Hay que recordar que ahí murió un oficial, Fernández Cutielo, si mal no recuerdo, entre otros, ¿no? Y 4 soldados conscriptos. Y 4 soldados conscriptos. Tadeo Tadía, Grillo, Cardoso y Díaz. Los grandes olvidados de la patria también, ¿no? Podríamos decir. Sí. ¿Cómo fueron recibidos anoche en Salta para poder presentarlo? 10 puntos. 10 puntos. La verdad fue Tenemos algo- algunas imágenes, creo, de lo que fue la presentación. Le quiero mandar un saludo a Jorge Tito, que estuvo ahí seguramente en Ahí la está. organización. Y bueno, ahí tenemos varias imágenes. El libro está a disposición en algún lugar en Salta para aquellos que quieran adquirirlo. Nosotros lo vamos a dejar a Tito, se lo vamos a dejar. Esto lo hicimos, como te dijo él, a pulmón. Somos 30 colimbas que cada uno cuenta su historia en primera persona. No hablamos de terceros, no se habla de política. Contamos directamente lo que vivimos. Intentamos llegar a todo el mundo. Hoy pudimos estar en escuelas secundarias, que es lo que nos gusta. Qué bueno. Y realmente yo, mi parte, subestimé a los chicos, porque pensé como que no les iba a importar nada. Y fue increíble. Porque les más- importó, les Sí, importó. Sí, mucho. No queda tiempo lo tengo que despedir, pero vamos a volver la semana que viene a contar un poquito esto. Es importante recalcar que fue un ataque en democracia, era presidente Raúl Alfonsín, y bueno, el dolor, ¿no? de que sean los grandes olvidados y que, sobre pretexto de cuestiones ideológicas, hoy no se sepa la verdad. Con lo cual, felicitaciones a ustedes y a todos los que llevan adelante, como Jorge Tito, el recuerdo, y como han sido la familia Manchalera en Salta también, o los Bravos de Formosa también. Un saludo para Sandro Rojas Filártica, que ha sido también un grande con la defensa de estas causas nacionales. Nos tenemos que despedir, Carolina, muchas gracias. Muchas gracias, Sandro. Es tiempo de milagro, vamos a estar el viernes, vamos a ir con algunos amigos a recorrer ese camino profundo de aquellos que van llegando por distintos lugares de nuestra Salta para llegar el día 15 a rendir honores a nuestros santos patronos, el Señor y la Virgen del Milagro. En estos tiempos de dolor, decirles, como decimos, que mejor que ponernos en manos de Dios, de su Santísima Madre, para, bueno, encontrar esa paz tan necesaria y la transformación del corazón, que va a ser la verdadera revolución interior, nos puede permitir lograr después seguramente una comunidad más organizada, más solidaria, una verdadera patria de hermanos. Que tengan una buena semana. Si Dios quiere, el martes próximo nos vamos a volver a encontrar a 2 días del milagro aquí en Alta Política.